Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues bienvenido, padre. Sin más preámbulo, este es nuestro Gracias. tema número 8. Todos los demás temas, para recordarles, están en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Pues bienvenido, padre. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mucho gusto quien esté presente o también cuando nos veamos ¿cómo se llama? En la grabación. Con mucho gusto. Bueno, hemos ocupado bastantes sesiones. Yo creo que sí lo ameritaba para aclarar uno entre tantos problemas que hacen pensar que estamos de acuerdo con la palabra de Dios o con el magisterio de la iglesia y no es así. Bueno, fue bastante, creo que los datos ya son suficientes y si no lo fueran, con mucho gusto volvemos a retomar otra vez este asuntito, ¿verdad? He respondido a diversos tipos de reacciones de las personas. La última serie, vamos a decir así, se refirió a el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Que me parece que se apela al magisterio de la iglesia sin siquiera saber qué es y sin conocerlo, ¿verdad? Bueno, eh, eh, primera cosa. Segunda, después de las primeras conferencias, se vio la necesidad de algo formativo. Bueno, y esto último también, pues, y ya señalaba hace 8 días que íbamos a iniciar ya digamos como en positivo, ¿verdad? Más que estar diciendo, oigan, hay que corregir esto y corregir esto otro. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que dice la iglesia, también partiendo un poquito de aquello que hemos escuchado por ahí. No pongo el texto que, bueno, ha sido clásico de grandes santos y grandes teólogos y que no sé cuántas cosas, da una de las primeras observaciones. Y había por ahí una frase que decía que algo así como miles de conversiones, ¿verdad? Y bueno, lo comentaba en su momento, no sé si se considera que la conversión cristiana sea algo así como una y otra, ¿verdad? Decimos a la mexicana en Chile, a mi otra ya, ¿verdad? Y resulta de que no es así. De hecho, por ejemplo, hace 8 días comentábamos algo, o sea, sobre ¿cómo decir? Una nueva intervención, ¿verdad? De un sacerdote y medio ambigua y las reacciones de las personas, ¿no? Y cosas por el estilo. Hay una reacción de una persona, bueno, claro, ya vimos algunas que decían, bueno, pues yo no veo la conexión de una con otra, y otras personas muy tranquilamente dicen, pues nada más sean conscientes de sí mismos, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Pero ya hacia el final hay una que llama la atención. Dice, hasta donde yo sé, por la evangelización de liberación que tuve, la yoga tiene posiciones de Satanás. Entonces, tuvo no sé cómo decir, una evangelización de liberación, ¿sí? Entonces, esa evangelización de liberación le llevó a esto. Eh, Igualmente, tenemos testimonios de, entre comillas, conversiones. Lo podemos ver en YouTube, ¿no? Asunción Ruiz, por ejemplo, una española, Milagro, no sé qué, otra española, también hay de otras partes del mundo. Y son testimonios de conversión bastante impactantes, no por lo otro, sino por la experiencia de las personas. Lo había señalado ya también porque el testimonio del padre Berlán también es impactante, ¿verdad? Pero hay una diferencia que es la que quisiera subrayar esta noche como premisa para hablar precisamente de la conversión, ¿sí? Exactamente le hemos llamado así, la conversión cristiana, desde la perspectiva teológica o teología espiritual y desde la perspectiva psicológica. Son dos perspectivas, no son dos cosas distintas, ¿sí? Es un ser humano que se convierte y claro que psicológicamente se puede explicar, también teológicamente, espiritualmente. Y entonces siempre es útil tener, pues, digamos, diferentes perspectivas para entender un mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que diría en relación a estas conversiones impactantes? Que
bueno, casi todas tienen, o todas, al menos las que he escuchado con atención y que no son cortas, ¿no? Que parten de una situación sumamente confusa, crítica, y buscan, no hayan orientación, ¿sí? Y se encuentran con alguna de estas prácticas. Entran allí, se desilusionan de esas prácticas, hay un encuentro con Jesús, con Jesucristo, o con un sacramento, lo que sea, y dejan aquello como, vamos a decir así, como un derrumbe de aquello que habían iniciado, ¿sí? Entonces inician con un gurú o inician con ciertas prácticas que les ofrecen no sé cuántas cosas, implican eso y finalmente se desilusionan, ¿verdad? Entonces, este es el común denominador. Lo conozco muy bien, si es el caso, pues en alguna ocasión también puedo dar ese testimonio personal, ¿no? O sea, desde situaciones desesperantes, ¿no? Pero lo que quisiera ahora señalar es que esos testimonios se terminan cuando las personas que dan el testimonio dejan esas prácticas y se encuentran con Cristo. Y ahí terminó el asunto. Y no, ahí no termina. Es algo así como las películas, ¿no? Románticas, ¿no? Que se casan y fueron muy felices. O sea, la película, claro, termina en que se casan los protagonistas. Ah, fabuloso. Y dentro de 3 años, después del matrimonio, y después de 5 y de 10, sí, es algo parecido. Entonces, no, ese es el punto de llegada, o vamos a decir así, más es el punto de llegada, no es el camino todavía, ¿sí? Y menos el punto hacia donde hay que caminar, ¿sí? Por eso es que, a excepción del padre Verlán, y eso es lo que quisiera subrayar, a excepción de él, ¿sí? Todos los demás testimonios se encuentran con Cristo, pero siguen creyendo, ¿sí? En aquellas, o sea, les dijeron que tenían poderes especiales, les dijeron que invocaban a no sé quién, les dijeron, etcétera, etcétera, ¿sí? Se encuentran con Jesús y fabuloso, y siguen creyendo que ciertas cosas son peligrosas y que significan no sé qué, todavía quedan ahí. Lo mismo que San Pablo dice, y que ya lo comentamos también, no vuelvo a presentar el texto, ¿verdad? Cuando se habla de la carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Entonces, igual ahí, dice, algunos que tienen poco tiempo de haberse convertido todavía creen que los ídolos tienen, ¿sí? Porque, bueno, pues tienen, pues, sí, los documentos del magisterio dirían gente poco preparada. Con mucho respeto a esos testimonios y, bueno, esperando que también hagan ese proceso, sigue, o sea, ahí no termina la cosa. Ahí empieza. Ahí termina la experiencia de búsqueda y etcétera, ¿sí? Y eso es entonces lo que quisiera ahora señalar. Cuando apareció ese texto, ¿no? De grandes santos y grandes teólogos, yo preguntaba cuáles son esos grandes santos, porque claro que hay grandes santos que no dicen eso. Si tiene algún santo que diga eso, que yoga y no sé qué, que las posiciones, bueno, pues que me lo presente. Pero de los santos que conozco, que he estudiado, que he leído, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Sales, San Juan Bosco. Un poquito menos así en directo, Santa Teresa de Ávila. Los santos que he señalado ahora son santos claves de una especialidad teológica que se llama precisamente teología espiritual. Entonces, por ejemplo, el proceso que presenta San Juan de la Cruz, ¿sí? Que es lo que comentaba hace 8 días, los ejercicios espirituales de hace un año, del año pasado, fueron ese, es decir, la reflexión que proponía allí con el lenguaje actual, tratando, porque San Juan de la Cruz vivió en el siglo XVI y la manera como hablaba el español pues era el siglo XVI. Pero bueno, conocemos qué es lo que realmente él enseñó, ¿sí? Y presentamos ahí las etapas, o sea,
las etapas y qué es lo que la persona tiene que hacer. O sea, San Juan de la Cruz es muy claro cuando al final de la etapa del proceso, o sea, está la conversión a Jesucristo, pero ahora hay que conocerlo. ¿No? Ahora hay que obedecerlo. Hay que hacer cambios en la propia persona. Hay que hacer cambios serios en la mentalidad, en el modo como entendemos las cosas. Y se pasa por etapas muy duras, ¿sí? Y largas. Las llamadas noche de los sentidos, noche del espíritu, noches activas, noches pasivas. Y la manera como una persona ve las cosas, la libertad frente a las cosas, el señorío sobre sí mismo es muy diferente si se hace el proceso a si no se hace el proceso. Es por eso por lo que señalo que hablar de miles de conversiones porque tuvieron un taller de liberación, un taller de evangelización de liberación, habría que verlo, porque habría que ver quién hizo esos talleres. O sea, los hicieron en base a todas esas cosas que ya hemos visto que no son ni bíblicas ni del magisterio. Sí, entonces ya sabemos, la ciencia psicológica nos lo dicen muy claramente. Yo puedo instalarle a la persona una creencia y luego le digo, y ahora te la voy a quitar, pero yo se la instalo primero. ¿Sí? Esta es una responsabilidad muy grande desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Ya se sabe que en la medicina y en la psicología, pero voy a empezar por la medicina, existe una cosa que se llama daño iatrogénico, ¿no? Y consiste en que el médico le instala a la persona una creencia que la va a enfermar más, ¿sí? La condena a muerte, le dice que sí. Y en psicología con mayor razón, ¿sí? Por eso cuando una persona me dice, oiga, ¿y yo qué enfermedad tengo? Digo, no, yo no te voy a decir qué enfermedad tienes. O sea, si yo te digo, mira, tú tienes esto, yo no sé cómo le va a elaborar tu mente, ¿no? Yo te voy a decir cómo funcionas, ¿verdad? O sea, cuál es el procedimiento, qué es lo que se puede cambiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Para no crear un daño iatrogénico. En la vida pastoral, en la vida sacerdotal, también nosotros podemos instalar culpas que no son culpas. ¿Sí? De muy diferente tipo. No me refiero ni siquiera a la nueva era ni cosas por el estilo, otros tipos de culpas, ¿sí? Entonces, también como sacerdotes podemos, entre comillas, crear ese daño iatrogénico. Y bueno, con respecto a esto, a la temática que hemos tratado, pues sí hay muchas personas que muy inocentemente hacían estos ejercicios y le dicen, eso está endemoniado, y entonces ya le hicieron el daño iatrogénico. Ahora vamos a que te saquen el demonio. ¿Sí? Eso entonces no es legítimo, no es correcto. De la experiencia personal, en la cual hay pues muchas situaciones que pueden ser vistas de una manera más rica si tenemos en cuenta la parte espiritual, la parte humana, la parte psicológica, o sea, todo junto, ¿sí? Y bueno, hay casos impresionantes, por ejemplo, de un taller de evangelización de una semana en la que en una pareja de esposos, el esposo de veras tenía situaciones muy enfermas y muy maltratadoras, pero en ese taller se convierte en una semana, entre comillas, ¿no? La esposa se queda así como diciendo, y ahora ya la gente alabando al Señor y termina como un santo el Señor en una semana. Y como la señora dice, no, pues es que no es así, el grupo de evangelización le dicen que ella es la resistente a la gracia, ¿sí? Y ahí se la pasa ella así, sí, con consecuencias fuertes, serias. Conozco este tipo de situaciones. También conozco, por ejemplo, la experiencia de la renovación carismática, la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Y para que ustedes lo conozcan y sepan, ¿verdad? Siendo yo seminarista, 1974, ¿sí? Hice el curso de renovación carismática, claro, y recibí lo que en aquel tiempo se llamaba bautismo en el Espíritu Santo. Y había todas esas manifestaciones, ¿sí? O sea, no desconozco estas cosas. De 1974 a 2022 pasan muchísimas cosas, no solo en mi persona, en las personas también que estaban ahí, ¿sí?
Y ya sabemos que un curso de ese tipo, un retiro, son valiosos, o sea, no es que, ¿sí? Pero eso no cambia a las personas, las emociona, sí, ¿verdad? Es posible que inicien un camino de cambio, pero no las cambian en una semana, ¿sí? Entonces, este es el grandísimo problema y el grandísimo reto. Por eso conozco muy bien la historia, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, de la renovación carismática, ¿sí? Al principio, sí, todo euforia y todo, ya se creía uno que estaba con el hilo directo con el Espíritu Santo, ¿sí? Claro. Y tenían problema los grupos de renovación carismática con la jerarquía de Guadalajara porque les pedía catequesis, les pedía formación. Finalmente lo aceptaron. Y ahora puedo ver personas, por ejemplo, que hacen esos retiros y que llevan una formación sólida y personas que no. Y entonces sale peor, porque entonces una persona que sea muy inmadura, que no esté tan saludable mentalmente y además crea que tiene ciertos dones, eso es de veras catastrófico realmente, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de conversiones así, ¿verdad? Al por mayor, o sea, haberle dicho que tenían al demonio hacer un retiro de liberación, ¿eso es conversión? Diríamos no. En sentido profundo, en sentido evangélico, ¿sí? No lo podemos ver ni en San Pedro ni en San Pablo, ¿verdad? Que hicieron procesos muy difíciles y que nosotros vamos entonces ahora a empezar sí, a señalar, ¿verdad? Y a presentar, ¿sí? Aquí entonces lo primero, y el primero que quisiera señalar es que hay muchos testimonios, ¿sí? De personas que en su búsqueda, llenas de confusión, fueron a parar con algún gurú o con algo así, y después de haberse involucrado, regresan, ¿sí? Y ya se considera que esa es conversión. En teología espiritual se llamaría primera conversión, pero se distingue en teología espiritual la primera conversión y la segunda conversión, que hay muchas segundas conversiones, es cuando ya nos convertimos, pero nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no hemos cambiado. Hay muchas cosas que seguimos igual de egoístas, etcétera, ¿sí? Nada más rezamos más, pero igual de egoístas, igual de sí. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un cambio de esos en el proceso espiritual, tenemos una experiencia de segunda conversión. Se le conoce así técnicamente, pero puede ser tercera, cuarta, quinta, ¿verdad? Y, y ya nos lo dicen los grandes maestros de vida espiritual, San Juan de la Cruz, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, en la propuesta de camino espiritual de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, ¿sí? Da la impresión que después de la tercera noche, que es la noche pasiva del sentido, parece que ya no hay más. Y San Juan de la Cruz dice, no, todavía falta la peorcita. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no es que yo me encuentro con Dios y todo, la primera noche, la noche activa del sentido, ¿verdad? En la cual la persona tiene ya la experiencia de tener una mayor libertad interior, se encontró con Dios, emociones. Entonces, San Juan de la Cruz dice, no, 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 ese es solamente el principio. ¿Sí? Bueno, entonces en ese sentido, quisiera, bueno, voy a compartir un poquito la pantalla. Yo les había, dentro de lo que eran las conferencias anteriores, les había compartido la experiencia del padre Berland, porque hay un video ahí de 20 minutos en las que no dice lo que dice el padre Berland. Yo regreso, a ver, voy a poner aquí la PowerPoint completo. Regreso rapidísimamente todo al principio, ¿sí? Entonces, recordemos que iniciamos así, la conversión del padre José María Berland, Jean-Marie Berland, perdón, Joseph Marie Berland, como una corrección. En su momento lo presenté para decir, a ver, hay un video que manda a las personas, es un video manipulado, y yo les había comentado que aquí está este libro, ¿sí? Que se llama La experiencia prohibida, ¿sí? Este libro que tiene casi 300 páginas, un libro maravilloso en la que el padre Berland, aquí está joven, ¿verdad? Aquí está en el otro video, habla con una claridad
y una preparación filosófico-teológica muy buena. No es lo del videíto de 20 minutos, ¿sí? Y entonces, bueno, fuimos viendo infancia, la crisis de adolescencia, por qué abandonó la fe, se fue con este gurú del Oriente, ¿verdad? Entró en Jesucristo, le preguntan a un cierto punto quién es Jesucristo y él ahí entra en crisis, regresa a Bélgica, ¿sí? Va buscando por allí, cae en manos de ocultismo, etcétera. Y aquí lo que quisiera preguntar, a propósito del ocultismo, el ocultismo no es nada, como decir, nos da miedo, nos puede dar miedo, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene la palabra ocultismo? De oculto. Los ocultistas consideran que hay energías ocultas que ellos manejan. No son energías diabólicas, son energías ocultas, ¿sí? Lo dice, o sea, así es en realidad y así lo dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida. Si ustedes leen con calma y con atención el documento Jesucristo portador del agua de la vida, cuando habla de ocultismo, no habla de espíritu ni mucho menos. Habla de una idea de poder, ¿sí? Es como si nosotros, como si tuvieran poderes ocultos, ¿sí? Yo les puedo decir que no, o sea, al menos de lo que en mi experiencia pastoral y personal me he encontrado con brujos, con casas que dicen que espantan y todo ese asuntito. Y una cosa muy clara, lo que vamos a encontrar allí, ya sea con las personas o con las cosas, depende mucho de con qué actitud nosotros llegamos. Si uno llega con una actitud de sentido crítico, ¿sí? ¿Sí? Entonces no se encuentra uno gran cosa. ¿Sí? Sí, que el ocultismo, y lo dice el padre Berlán muy claramente, ¿no? ¿Sí? Entonces, mm, bueno, ya vimos que no lo considera así como prácticas diabólicas, eh, son fuerzas naturales, lo dice ahí, lo puse hasta en color rojo, son textos literales de esa obra, ya lo vimos en su momento, ¿verdad? Bueno, a un cierto punto le preguntan al padre Berlán, ¿quiere usted insinuar con eso de que Oriente se pierde en su búsqueda de Dios? Dice, usted está diciendo, padre, que Oriente se pierda. Y él dice, yo nunca me permitiría hacer un juicio así. Todas las grandes tradiciones religiosas son dignas de respeto y merecen nuestra atención en cuanto constituyen otras tantas etapas del camino de la humanidad, la búsqueda de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya lo vimos todo este asuntito. Y él cita el Concilio Vaticano II, ¿sí? Aquí esta sigla es adyentes, ¿sí? Del Concilio Vaticano II, número 11, que a su vez adyentes cita Nostra Aetate, ojo, ¿sí? Entonces, que son cosas que fuimos viendo en su momento. Voy a regresar un poquito al proceso del padre Berlán. Yo les recuerdo que esto ya a ver, lo vimos en su momento, ¿sí? Mm, a ver, un segundito. A ver, bueno, ya lo podemos volver a ver en otro momento, pero el padre Berlán no dejó el ocultismo, etcétera, porque se encontró con un exorcista o cosas así. Lo dice muy claramente. Yo después me tomé todo el tiempo necesario para ir para los estudios de filosofía, teología, y los pusimos los presenté y bueno, están en ese video. Ya después, si es el caso, bueno, lo busco con más, sí, el texto literal, ¿no? Que él tuvo esa preparación, cosa que no tienen los otros testimonios. ¿Sí? Entonces, en los otros testimonios hay muchos sí que concluyen, como en las películas, en el encuentro con Jesús y ya. Falta todo un proceso. Por eso es por lo que nosotros ahora hemos, bueno, al menos el día de hoy, vamos a hablar de la conversión cristiana, ¿sí? En sentido un poquito
un poquito más amplio. Sí que es la conversión cristiana, no, no son esas conversiones en bloque y mucho menos de un solo retiro y menos si los que dan el retiro, bueno, no parecen conocer el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, muy rápidamente, así tanto por iniciar, ya después nos detenemos en alguna cosita por ahí. La predicación de Jesús inicia pidiendo la conversión, ¿verdad? Conviértanse, sí. En la teología espiritual, la palabra conversión tiene dos significados. La adhesión a la fe por parte de quienes no son creyentes y la segunda, el cambio profundo en el modo de vivir. Esto es pasar de una vida superficialmente buena a una vida profundamente comprometida con la voluntad de Dios. Es decir, la primera conversión es me convierto al cristianismo. ¿Sí? Ya estoy convertido, ya creo en Dios, ya rezo y todo. Bueno, pues todavía necesito convertirme, sí que es lo que llamamos segunda conversión. Sin olvidar que la conversión en principio es una gracia, la dimensión experiencial de ella implica la voluntad de quien se convierte. Es una gracia, pero también es una decisión personal, asumiendo el precio humano de hacer realidad esa conversión, puesto que tiene el ser humano la posibilidad de negarse a convertirse. Así como uno puede negarse a verificar, ¿no? Por ejemplo, que es una de las preguntas que nos hacemos. O sea, el hecho de decir, a ver, pues, si alguien dice X cosa, le digo, no, no dice, mira, aquí está el texto, examínalo, la persona puede no examinar. Es decir, tendría que convertirse y decir, pues no, no es lo que yo pensaba, ¿verdad? Sobre nueva era, lo que sea. Mira, aquí están los datos, ¿sí? Ha habido personas que lo han hecho y les ha costado muchísimo, ¿sí? Porque han tenido que dejar a su gurú cristiano, a quien le pusieron toda la confianza, se fueron de boca con eso, y dejarlo, ¿sí? Y hay quien no, decide no verificar, ¿verdad? Tranquilamente. La conversión es una metanoia, es decir, un cambio consistente de mentalidad, un cambio radical de valores, de la visión de la vida, iluminado y guiado por la palabra de Dios. La palabra metanoia viene del griego. En griego, nous es mente, ¿sí? Y meta puede ser más allá, puede ser cambio, ¿sí? Entonces, cambio mental, vamos a decir así, ¿sí? Es un cambio de mentalidad. Eso es lo que nosotros, o sea, consideramos, bueno, como creyente, lo que es la conversión. Y bueno, empecemos por la experiencia de San Pablo, ¿sí? Porque, bueno, pues empezamos, ¿no? Entonces, San Pablo era un hombre muy religioso, ¿sí? Era un judío, o sea, tenía la religión judía, la había tomado muy en serio, ¿sí? Había estudiado mucho la religión judía, muy observante, ¿sí? Lo dice ahí en la carta a los filipenses, ¿sí? Que después de haber hecho todo un proceso de crecimiento como judío perfecto, irreprensible en cuanto a la justicia que deriva de la ley, ¿sí? Sufrió una transformación radical a partir del encuentro con Cristo. Pablo era un judío perfecto, sincero y coherente, pero tenía un juicio equivocado, tenía una idea equivocada, ¿sí? En relación a Cristo y a los cristianos, ¿sí? Cuando él se da cuenta de ese error, todo lo que hacía deja de tener sentido. O sea, todo lo que hacía como judío perfecto deja de tener sentido, ¿sí? No olvida lo aprendido, no se le olvidó. De hecho, después le va a servir mucho, por eso escribe mucho San Pablo, ¿sí? Pero deja de tener sentido, ¿sí? Entonces, no olvida lo que sabía, tiene otro sentido profundo, ¿verdad? Y le cambia por completo la existencia. Aquí es donde nosotros nos preguntamos si, por ejemplo, una persona deja de hacer una práctica oriental y ya cree que se convirtió, o sea, hubo ese cambio profundo, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora todo lo juzga o valora de un modo nuevo. Por eso escribe, aquello que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado
con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas a las que considero basura con tal de ganar a Cristo. Este es el grande reto de la conversión, ¿sí? Es decir, lo que somos, nuestro trabajo nos costó, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, fuimos creciendo como pudimos, defendiéndonos como pudimos y fuimos instalando creencias en nuestra mente, en nuestro cerebro, de acuerdo a lo que nos iba pasando. De hecho, una persona problemática está actuando de la mejor manera que puede. O sea, qué pena, ¿verdad? Que tenga muchos problemas y también tiene la grande responsabilidad de cambiar. Pero digamos que cuando una persona hace un problema, ¿no? Es porque en ese momento es el mejor recurso que tiene. Es una pena, ¿no? Si esa persona de veras quiere dejar de ser problemática, tendrá que mandar a la basura todo eso que él cree que es lo mejor, es la mejor conducta, ¿sí? Ujú. No sé hasta qué punto resulte claro el grande reto de la conversión cristiana. ¿Sí? A San Pablo se le derrumbó todo lo que había aprendido, o sea, ya no tenía sentido, ¿sí? Imagínense la crisis, ¿sí? San Pablo se convierte en un predicador de la conversión entendida como muerte o crucifixión del hombre viejo para que surja el hombre nuevo. Por otro lado, la experiencia de San Pablo, experiencia que nos manifiesta un proceso preciso, tiene etapas precisas, incluye momentos dramáticos de debilidad y de cambio. La experiencia de conversión en general va acompañada de crisis a veces profundas y largas. Por eso decimos, no es cuestión de un retiro, de una experiencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es un sufrimiento que vale la pena porque transforma. Es muy diferente del sufrimiento masoquista, neurótico, ¿sí? En lo que conocemos como Sermón de la Montaña o Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús, antes de describir la nueva mentalidad del reino, dice, porque si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es justicia allí? El modo de hacer juicios. Equivale al modo de pensar, ¿sí? Entonces, por eso ponemos del otro lado. Esta frase podría entenderse de la siguiente manera. Porque si la manera de pensar de ustedes no es diferente a la que tienen ahora, si no es superior a la que tienen ahora, no podrán entrar en el reino de las bienaventuranzas, en el reino de la dicha evangélica, ¿sí? No podrán ser dichosos, ¿sí? Con esa dicha específica. A ver, quisiera, no, todavía, antes de pasar a la parte psicológica, ¿sí? Entonces, San Pablo, lo conocemos por las cartas que él ha escrito. San Pablo se convierte a Jesús, o sea, bueno, varias cosas. Primero se cae por tierra, ¿sí? No es cualquier cosa, o sea, puede simbolizar que todo se le derrumba, ¿sí? Se cae completo y se queda ciego. Es decir, todo lo que sabía no le sirve para ver, ¿sí? Para ver a Jesús o para entender las cosas. Lo tienen que llevar ahí de la mano, ¿verdad? Con un ancianito ahí que ni conocía, Ananías, para que le empiece a enseñar de cero, ¿sí? Imagínense ustedes que algo que nosotros creíamos y teníamos por cierto, resulta que no era cierto. ¿Mm? Entonces, sí, construir de cero. Y en las cartas de San Pablo se va viendo cómo él va aprendiendo. O sea, San Pablo, cuando se convierte en San Pablo, no es que sabe todo lo que luego va a decir. Por ejemplo, en la primera carta a Tesalonicenses, él cree que él va a estar vivo cuando regrese Jesús en la parucía y va a volar por los aires a encontrarse con Jesús. Lo dice en carta a los tesalonicenses, porque las cartas a los tesalonicenses son las primeras. ¿Sí? Pero luego él va aprendiendo y después vamos a ver un Pablo ya un poquito cansado, ¿verdad? Pero ya mucho más maduro. ¿Sí?
Por ejemplo, la madurez que expresa en las cartas a los Corintios, que es precisamente cuando él responde eso al problema de la carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Entonces, no es que San Pablo se convirtió y ya no tuvo que hacer nada. ¿Sí? Incluso él muestra también humildemente sus debilidades. Dice, tengo un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué, pero dice algo que no puedo superar. ¿Sí? Así es de que no es solamente la conversión. Pensemos, por ejemplo, en la conversión de San Pedro o la profesión de fe de San Pedro. Cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, son los que dicen esto. ¿Y ustedes quién dicen? A ver, primera persona. Y Pedro dice, tú eres el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces, ahí San Pedro ya está convertido a Jesús, pero contra Jesús. Allí mismo Jesús dice, sí, bueno, sí soy el Mesías, pero me van a crucificar, me van a perseguir, ¿sí? No soy el Mesías que ustedes creen. Y Pedro se lo lleva aparte. Dice, Señor, eso a ti no te puede pasar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Vemos aquí que la palabra Satanás, pues, no significa siempre lo mismo, porque le dice Satanás a Pedro, ¿verdad? Equivale a decir a todo aquel que quiere desviarlo de su misión, a todo aquel que nos quiere desviar de nuestra misión, o todo aquello que, ¿verdad? Entonces, porque tú no piensas como, ¿sí? Y San Pedro va a tener que hacer un camino difícil, va a traicionar al Señor, se va, sí, sí. Entonces, no es cualquier cosa la conversión, ¿sí? Ni, digamos, la palabra de Dios no nos dice que es algo sencillo, ¿verdad? Ni tampoco los grandes maestros de vida espiritual. Ahora, aquí es donde creo yo que es importante que nos ayudemos un poquito de las ciencias humanas para entender el reto de la conversión. Si la conversión es cambio de mentalidad, ¿sí? Porque si la manera de pensar, etcétera, ¿qué es la mentalidad? Y bueno, ya lo había comentado exactamente en base a esa frase de Jesús, porque si la justicia de ustedes, ¿verdad? Y que es justicia, pues ya luego será una acción justa, pero empieza por la mente, por el juicio, ¿sí? El juez, ¿qué hace? Un juez, ¿no? Humano. Hace juicios, o sea, da el último juicio. Y para ello tiene que estar muy preparado en las leyes, los principios, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Y con muchos datos sobre el hecho. ¿Mm? Y emite un juicio. Bueno, pues nosotros, los seres humanos, estamos haciendo juicios permanentemente. O sea, estamos diciendo esto es esto no es aquello, esta persona así, esta persona así, etcétera, etcétera. De hecho, las reacciones que se recibieron pues son juicios también, ¿verdad? O sea, se juzgó que no conocía el magisterio, que iba contra el magisterio, que estaba a favor de la nueva era, que todos esos son juicios, ¿verdad? Es decir, los datos que la persona tiene los emite en forma de juicio y es su manera de pensar. O sea, nosotros en lo que decimos y lo que hacemos reflejamos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, porque los juicios que hacemos o los expresamos con palabras o se nos notan, sí, de alguna manera. Y no leo la diapositiva, ¿verdad? Sí, pero esta sí, sí. Entonces, los juicios, o sea, la mentalidad, vamos a decir así, puede ser sobre cosas superficiales, pero otras no tanto. Aquí les comento y leo la columna de la izquierda, ¿sí? Los juicios pueden ser simples constataciones como, por ejemplo, mi coche es verde, ¿sí? O el atardecer es bello. ¿Qué pasa? Pues nada. Lo peor que puede pasar es que me equivoque de juicio y yo diga que mi coche es verde y en realidad es blanco. ¿Y qué va a pasar? Pues nunca voy a encontrar mi coche nada más, ¿verdad? O sea, pero fuera de eso, no va a pasar gran cosa. Existen otros juicios, y aquí ya está la cosa más importante, que expresan ciertas convicciones. Las voy a decir y luego imagínense ustedes
las consecuencias en la conducta y en los sentimientos. Por ejemplo, cuando alguien dice, lo más importante en la vida es el dinero, por ejemplo. Lógico que su afán va a ser conseguir dinero y nosotros podemos prever que su vida va a ser vacía, por ejemplo. Es decir, solo porque tiene ese juicio, la consecuencia última puede ser una vida vacía. O, por ejemplo, ningún ser humano es honesto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues me voy a quedar solo. O sea, pues si no hay ningún ser humano honesto, los voy a ver a todos con desconfianza y me voy a alejar. O sea, voy a permanecer, voy a quedarme solo finalmente, ¿sí? Nadie me quiere, ¿sí? Bueno, pues viviré deprimido, triste y todo lo que ustedes dicen. La vida no tiene sentido, imagínense, ¿sí? Estos son juicios o maneras de pensar o expresiones fundamentales que están en la base de nuestro modo de ser. Y hay otros juicios todavía más fuertes. Por ejemplo, Juan es el asesino. ¿Qué tal que no es el asesino? Yo lo testifico, ¿verdad? Y es algo así como, por ejemplo, el hecho de decir a alguien hace ejercicios físicos, ¿no? Y pone alguna posición que alguien considera que es del yoga y hace un juicio, este está endemoniado, ¿sí? Este piensa como Satanás y actúa como Satanás, ¿sí? Y claro que entonces las consecuencias son graves. O por ejemplo, fui a un taller de liberación, ya me liberaron y ya no tengo nada que hacer. Ese también es un juicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces nuestra mente procesa la información, ¿verdad? O entiende la realidad a partir de juicios y la expresa a partir de juicios, ¿sí? Y tales juicios funcionan como certezas, están ciertos. Aquí igualmente, por eso es que cuando he recibido juicios duros, no es que me hayan afectado mucho, ¿verdad? Más bien los he apoyado y dicho, bueno, sí, vamos viendo, ¿verdad? Etcétera. Porque reflejan creencias con los datos que las gentes tienen o les dijeron, ¿sí? Todas las certezas, verdaderas o falsas, están organizadas y forman nuestra mentalidad, ¿sí? Esto es lo que en una conversión hay que poner en crisis, claro, con datos reales, ¿verdad? Que si es necesario, pues con alguien que nos oriente, ¿verdad? Y la mentalidad condiciona la percepción. Un punto reconocido por la psicología desde sus inicios es que para percibir los objetos no bastan los sentidos. Es decir, no basta la sensación, o sea, no basta que, por ejemplo, la luz impacte mis ojos y la imagen se refleje en mi retina, ¿sí? No es suficiente. Aquí les presento una operación, ahorita ya pues habrá más, ¿verdad? Hecha por el doctor Horacio Ferrer, ¿sí? En 1924, ¿verdad? Que se empezaban a ver más capacidad de operar. Operó a un ciego de nacimiento con catarata congénita completa. Es decir, como era catarata, era operable, ¿sí? Y entonces, cuando que nunca había visto, ya, digamos, veía, entre comillas, no percibía. O sea, no sabía o sea, llegaban los estímulos visuales, ¿no? Pero no era capaz de interpretarlos, ¿no? Veía puras luces, ¿verdad? Sí, de diferente tipo y nada más. Tuvo que aprender, o sea, su mente tuvo que aprender a interpretar esas sensaciones, ¿sí? Entonces, bueno, poco a poco fue sucediendo eso, ¿verdad? Y ahora se puede entender por qué la psicología define la percepción como un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta sus sensaciones con la ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia. De modo tal que aquello que captan los sentidos se convierte en percepciones por una complicada actividad mental. La percepción será tanto más rica cuanto más amplia sea la experiencia, la cultura y los conocimientos del sujeto. Por eso, por ejemplo, cuando alguien llegaba después de una conferencia con el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, y me decía, ¿conoce este documento? Pues claro que sí lo conozco. No sabe qué dice esto, ¿dónde lo dice? O este documento de San Juan Pablo II, donde dice que es San Juan Pablo II. Sí se quedaban así las personas, ¿sí?
Entonces, si uno estudia algo, conoce algo, ¿sí? Pues lo que a uno le digan va a depender de esa base de conocimiento, ¿sí? Por eso sí es indignante que se hagan ciertas conferencias a personas que no tienen conocimiento de esas cosas y eso lo creen literalmente. Cuando hacía mis observaciones a la conferencia de Jaime Duarte, ¿no? Por ejemplo, cuando presentaba a algunos psicólogos, yo decía, ¿de dónde sacó este dato, verdad? Si conozco a este señor, lo he estudiado, es un tipazo, o sea, ha dado aportes impresionantes, cero relación con el LSD. ¿Cómo es que lo coloca ahí? O sea, una persona que conozca a ese autor se ríe de eso, literalmente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no percibimos lo mismo. Si una persona tiene conocimiento sobre algo y le dan datos sobre eso, los percibe distinto a una persona que no conoce nada sobre eso. Se lo están diciendo por allí, ¿sí? Y además, la mentalidad condiciona nuestras emociones, conducta y aprendizaje, ¿sí? Los esquemas mentales condicionan nuestros valores subjetivos y nuestros deseos, pues ordinariamente deseamos aquello que percibimos como valioso. Ahora bien, la voluntad elige aquello que la mente le presenta como valioso y bueno. Elegimos aquello que percibimos como un valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, también si lo queremos aplicar, ¿no? Los comentarios que decía, que presentaba la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, sobre esta, no sé, breve, no sé si era conferencia o breve artículo sobre yoga, que es hinduismo, que si se toma el hinduismo, ¿no? Las reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que percibe, o sea, experimenta como beneficiosas ciertas prácticas que tienen que ver con el yoga, ¿sí? Simplemente no acepta todo lo que dicen, tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque tiene ese conocimiento, ¿sí? Entonces, nuestro esquema mental también determina nuestras emociones. Hubo una reacción muy curiosa ante las primeras conferencias, ¿no? Una persona que hizo como diciendo, así como un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Así como de, no sé si de incredulidad o no sé de qué cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción? Pues por lo que tiene como creencia previa, ¿sí? Entonces, las consideraciones hechas sobre la mentalidad individual permiten comprender por qué ante una misma situación, una persona es capaz de percibir cosas o realidades que otras personas no perciben. Por ejemplo, tantas cosas también de investigación y cosas así, pero bueno. Ahora podemos decir que en la medida en la que la experiencia humana y espiritual es más rica, en esa misma medida el sujeto percibe valores superiores y tiene opciones de vida más ricas. Si esto que estoy comentando les parece muy psicológico y muy desconectado de la palabra de Dios, nada más recordemos otra vez lo que dice San Pablo en relación a la carne sacrificada a los ídolos. ¿Sí? Depende de la percepción. Una persona que apenas se ha convertido y todavía cree, tiene esa certeza, que los ídolos son reales, así seres, pues va a percibir la carne sacrificada a los ídolos de un modo muy distinto a quien ya hizo un proceso y sabe que los ídolos son nada, son vacíos, ¿sí? Por lo tanto, no sucede nada con eso. Entonces, no percibimos de la misma forma si nos convertimos a si nos convertimos, ¿sí? Si no nos convertimos. Las consideraciones hechas sobre la mentalidad individual permiten comprender por qué una misma situación, una persona es capaz de percibir cosas y otras no. Bueno, creo mm, mm, bueno, y una cosita todavía sobre las crisis. Yo espero que esto sea útil, perdón, claro, de todas maneras ahorita al final, si hay algún comentario, lo comentamos, lo respondemos, ¿verdad? Alguna pregunta, lo que sea. Desde el punto de vista humano y espiritual, los cambios de mentalidad no se dan sin crisis, ¿sí? Entonces, la conversión con frecuencia lleva al derrumbe de certezas
que funcionan como base de la existencia. O sea, no me lo muevan porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Las consecuencias emocionales y cognitivas son de oscuridad e inseguridad. O sea, cuando se me derrumba algo, ¿sí? Algo importante, ¿sí? Son las noches de las que hablan los místicos. Son inevitables en la vida espiritual, ¿sí? En el proceso hacia la meta. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? Y ahorita me voy a detener después de esta diapositiva, porque bueno, este tema de la conversión es un poquito largo y el día de hoy solamente hacemos así como un inicio. ¿Cuál es la meta de la vida espiritual? La meta no es que me saquen al espíritu de no sé qué. La meta es el fruto del espíritu. Amor, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esto lo tenemos nosotros en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 23. ¿Sí? O los dones del Espíritu Santo. Son del Antiguo Testamento, pero bueno, se les ha aplicado ordinariamente a Jesús también y el día de Pentecostés. Pero son del Espíritu, perdón, son del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ¿no? Sabiduría y entendimiento. Esta es una de las cosas de las que menos hablamos. Es decir, en lugar de favorecer la sabiduría y el entendimiento, les decimos a las personas que tienen que entender. Y es así, y esto es así, y esto es así. Y la gente lo repite, lo hemos podido constatar una y otra vez, ¿verdad? Lo repite porque lo dijo no sé quién, y creen que lo dice el magisterio y lo repiten yendo contra. O sea, eso no lo podemos llamar sabiduría, no lo podemos llamar entendimiento, no lo podemos llamar ciencia. ¿Sí? Es muy curioso que en los dones del Espíritu Santo predomina la cuestión de sabiduría y conocimiento. En el fruto del Espíritu predomina el amor. ¿Sí? Pero fíjense ustedes en los dones del Espíritu Santo, sabiduría, ¿sí? Entendimiento, igualmente, la cuestión de ciencia, igualmente, consejo, igualmente. Y luego ya después fortaleza, piedad, temor de Dios, ¿sí? O las bienaventuranzas, ¿sí? Esas son la meta, ¿sí? La pobreza de espíritu, la mansedumbre, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por lo pronto yo aquí me detengo, ¿verdad? Y digamos, el objetivo inicial de nuestro tema es el hecho de decir o de recuperar un poquito algunas cositas de las enseñanzas, ¿no? Toda la Biblia, por ejemplo, el proceso de Israel es un proceso largo, ¿sí? El de los apóstoles es un proceso largo. El de los grandes santos, San Benito Abad, por ejemplo, ¿sí? El padre del monacato occidental, ¿sí? Oriental también. El proceso, habla de 20 años de proceso de San Antonio Abad. Igualmente San Francisco de Sales, ¿sí? O San Juan Bosco. Entonces, no podemos considerar que lo más importante en la vida sea seguir no sé qué cosas sin tomar en cuenta estas que son mucho más importantes. Bueno, yo concluyo, termino ahorita esta primera parte, no sé también qué tan complicado, si genera alguna pregunta, no sé, ¿verdad? En Facebook no tenemos ningún comentario, padre. No sé si alguien que está aquí en la sala tenga algún comentario o quiera decirnos algo. Y buenas noches, padre. Buenas Soy noches. Cristina Ortega. En relación al comentario que hacía sobre renovación carismática, precisamente yo tuve participación en renovación carismática en San Francisco de Sales con sacerdotes salesianos a partir de 1980. Y para mí, este punto que usted menciona de las etapas de la conversión, digamos, o de la primera conversión y la segunda conversión, creo que un fruto de aquellos talleres de renovación
o de aquellos talleres que ahora, bueno, los llamamos talleres de evangelización, es como el punto de partida. No es hablar de la conversión, digamos, pero sí creo yo que es como un momento de decisión, un momento en que la voluntad, una vez que se ha oído hablar del amor de Dios y una vez que se ha oído hablar de la invitación de Cristo a la conversión, es decir, a un cambio de dirección, lo que genera efectivamente y lo que generaba, al menos precisamente en renovación carismática, era una serie de emociones, pero también fui testigo durante muchos años, o he sido testigo durante muchos años, de que hay como esta invitación inicial a hacer un alto en la vida y decir, voy por el camino correcto o me tengo que regresar o tengo que dar la vuelta, ¿no? Entonces, ese punto, creo que en muchísimas personas fue trascendental, ¿verdad? Y efectivamente no podemos hablar de que ya soy un convertido, pero sí hay ese momento que llega a ser trascendental en la vida de hacer un alto y decir, a ver, ¿hacia dónde voy? O voy equivocado y me regreso, me doy la vuelta, precisamente ese tema, ¿verdad? De convertirse como en los honores a la bandera, ¿verdad? De conversión a la derecha y conversión a la izquierda. Y claro, en el camino y en el proceso, pues yo creo que todos, aún teniendo la decisión de la conversión, pues hay momentos en que decimos, pues ya me volví a regresar por donde andaba y luego tengo que volver a retomar el camino. Sin embargo, lo que hace la diferencia, creo yo, es tener presente que hubo este alto en mi vida y que me di cuenta, o sea, el tomar conciencia, además, bueno, de todas las cosas emocionales, ¿verdad?, que se viven en estas experiencias o que se vivían a lo menos muy fuerte en los 70s, en los 80s en renovación. Pero también creo que para quienes consideramos, ¿verdad?, que estamos en el camino de conversión, pues es como este tomar conciencia de estoy en el camino de conversión y mi conversión pues no se terminará hasta el día de mi muerte, porque si la meta de la conversión será alcanzar la estatura de Cristo, pues es descubrir que en el camino de mi propia conversión me falta muchísimo, ¿no? Así es como quiero entender este tema de la primera conversión y la segunda conversión. Claro, claro. Sí, es un poco lo que comentaba, la diferencia entre quienes tienen experiencia de renovación y se quedan en lo emocional nada más, y quienes hacen un proceso y siguen una formación. O sea, sí, hacíamos esa diferenciación. Sí, yo entré no en San Francisquito, sino en Santa María de Gracia, por un hermano, un hermano no salesiano, sino un hermano carnal, que me llevó para allá, y después algunos salesianos siguieron por ahí, como el padre Horacio Pérez, por ejemplo, no sé, posiblemente el padre Miguel Horta, ¿no?, que ahora es del clero diocesano, ¿sí? Y sí, Dios sí, santo. y sobre todo lo comentaba a partir de los inicios, ¿verdad?, que eran en Santa María de Gracia, y después también el acompañamiento que he podido hacer en algunos retiros de renovación ya más adelante, ¿no? Podía ver esa diferencia, ¿no?, entre quienes se quedaban en lo emocional, y quienes de veras iban haciendo un proceso, ¿verdad? Sí. Y como dices muy bien, o sea, al menos un alto en la vida, ¿verdad? Muy bien, sí, gracias, Cristina. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Entrar. En Facebook, Padre Marichuy Herrera dice, buenas noches, Padre Octavio, qué gusto poder saludarle y escucharle. Y en YouTube recibimos un comentario, bueno, realmente es un saludo, de alguien que se llama en YouTube, no sé si sea su nombre real, es Amri Kimbar. Dice, saludos, Pater, y seguimos aprovechando de su sabiduría. Mil gracias. Le envío un fuerte abrazo desde la ciudad de Las Palmeras.
Ok, pues muchas gracias, igualmente. No identifico, pero bueno, pero igualmente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces, no habiendo comentarios, ya después si durante la semana hubiera alguno, ¿verdad? Para ir dirigiendo un poquito esta cuestión. El día de hoy era sobre todo el hecho de señalar que sí hay muchos testimonios de conversión, pero salvo el del padre Berlán, que por eso es que es tan equilibrado y todo, ¿verdad? Y relativiza, y el padre Berlán nunca dice, por ejemplo, que el yoga es satánico, nunca, nunca, al contrario, ¿sí? Y es de los que más citan ese documento que ya comentamos, que es la Carta de los Obispos sobre la meditación, a los obispos sobre la meditación cristiana. Entonces, aquí la cuestión es que qué bueno que también veamos esos testimonios y nos hacen ver pues muchas cosas de cómo cuando uno busca pues a veces se va por lados que no son, que no responden a esa sed profunda, pero que se quedan en el inicio nada más, ¿sí? Nuestro reto cristiano y humano es, no, momento, qué bueno que hubo el descubrimiento de esto, pero hay todo un camino. Por ejemplo, una de las que dan el testimonio, lo que a ella o sea, después de entrar en crisis, estar, etcétera, digamos, la regresó, fue un excelente confesor. Entonces, su confesión general dice eso. Entonces, ella dice, la solución es la confesión, pero para mucha gente la confesión fue un trauma, ¿sí? Por eso es por lo que decimos, son experiencias muy valiosas, pero que se quedaron en una determinada etapa, ¿sí? Entonces, hay personas que se han alejado por la confesión. Entonces, ese tipo de cosas son los que seguramente seguiremos tomando en cuenta más adelante, ¿verdad? Y les recordamos también que esta primera presentación que dio el padre sobre el padre Berlán, el padre ya nos dio una plática completa sobre la conversión del padre Berlán. Está la plática completa sí, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. También los ejercicios espirituales del 2021 de los cuales el padre habló. Es una serie de pláticas que si tienen dudas cómo encontrarlo, escríbanos o si les quedó duda de lo que el padre hizo, los comentarios, pues vayan a verlos. La verdad es que están muy, muy entendibles y nos ayudan mucho precisamente a seguir entendiendo y a recorrer este camino que siempre es un camino y como el padre nos lo ha reforzado en todo este tiempo y como se llaman esta serie de pláticas, necesitamos formarnos, o sea, lo más indispensable, lo más necesario para todos nosotros como cristianos católicos es la formación y pues qué mejor ahorita que el padre nos está dando esta oportunidad de formarnos. Muchísimas gracias, padre, qué hermoso. A ustedes, que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos en 8 días, ¿verdad? Que Sí, tengan muy buenas noches. gracias, Gracias, gracias gracias. a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.